Abrid la palabra mientras tanto en Lucas 4. Va. Lucas 4. Voy a hacer la introducción que ya me ha hecho la hermanita, que está en Mateo 3, ¿verdad? Jesús fue introducido públicamente a la vida pública por Juan en el bautismo, ¿verdad? Es allí cuando Juan le bautiza y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate que vosotros sabéis que cuando se iba a presentar un sacrificio, el propietario del Cordero se iba al sacerdote allí en el atrio, la entrada, le daba el sacrificio, y aquel sacrificio era un cordero o un animal, pero era de esta persona, porque esta persona decía: en vez de morir yo porque he pecado, presento este sacrificio y muere en mi lugar. O sea que este era un cordero o un animal que presentaba, era de aquel, de Pepe, de Paco, de José, del que sea. Pero aquí dice: este es el Cordero de Dios. El que ofrece el Cordero es Dios, no es Paco, ni José, ni Sebastián, es Dios. Dice: este es el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, el que con su muerte quitará el pecado de aquellos que le reciban, de aquellos que le acepten, ¿verdad? Y entonces lo que vemos aquí, vemos lo que estaba diciendo mi hermana Elizabeth, gracias por la introducción, hermana, que entonces hay una voz en el cielo que hace una declaración total de filiación. Este es mi Hijo en el cual he puesto toda mi complacencia, eudoqueo, lo apruebo, porque ha sido probado, lo apruebo, ¿verdad? Estoy complacido en él, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente que ha pasado esto, que ha habido esta declaración de identidad de Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo, que está aquí, está el Padre, el Hijo. Has hecho una introducción perfecta, hermanita. Tenía que haberme puesto en contacto contigo para que me lo pusieras así a huevo, como se dice, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo impulsa a Jesús a ir al desierto. ¿Para qué? Para ser probado en la identidad la cual se le había dado por el Padre. Y vosotros sabéis que la tentación del diablo va directamente a la línea de flotación. Si eres hijo de Dios, ¿cómo que soy hijo de Dios? Si lo acaba de decir el Padre hace un momento, aquí en el río. ¿Qué me vienes a decir ahora si soy hijo de Dios? Ah, no, esto es lo que dice el Padre. ¿Pero qué dices tú? Fijaos bien, lo importante que era para Jesús tener clara su identidad, porque de acuerdo a su identidad iba a vivir e iba a morir. Por tanto, la tentación del diablo es directamente: si eres hijo de Dios. Oye, soy hijo de Dios. Pues haz esto. Pues no me da la gana. Yo no tengo que demostrarte nada a ti. No tengo nada que demostrarte a ti. Y no tientes al Señor tu Dios. Aquí Jesús hace una declaración de su divinidad. No tentarás al Señor tu Dios. El Señor tu Dios soy yo. No le tentarás, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, fijaos bien que la tentación, dice aquí en Lucas, sí, cuando termina, cuando es tentado, aquí sí, en el versículo 13 dice: cuando el diablo, Lucas 4:13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Ojo al dato, no había acabado aquí la tentación. Las tentaciones a Jesús iban a ser continuas. ¿Por qué os creéis que Jesús se iba y se pasaba horas de la madrugada y de la noche orando? ¿Por qué creéis que era necesario esto? Para no caer en tentación. Porque la tentación estaba allí. Acordaos de una tentación tan manifiesta como la de Pedro. Dice: no vayas a la cruz. No. Y le dice: apártate de mí, Satanás. El que está hablando no eres tú, Pedro, es Satanás que te está usando. O sea, la tentación en la vida de Jesús estuvo todo el tiempo. Acordaos del último momento, cuando dice: Padre, si fuera posible, quita de mí esta copa, quítala. Si hay un plan B para solucionar el problema de la humanidad, por favor, permíteme pasar de esto y dame otro plan.
Pero no. Jesús oraba para no entrar en tentación, hermanos, porque Jesús era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre. Y la Escritura dice que fue tentado en todo, pero no cayó. ¿Y qué es lo que Él nos enseña? Orad para no caer en tentación. Fijáis, o sea, que da por sentado que la tentación está aquí, hermano. Da por sentado de que tú estás siendo tentado de alguna manera, de que yo estoy siendo tentado de otra manera, que está aquí. Pero orad para que no entréis, para que no caigáis en la tentación. Y es interesante que ella se va. Vamos a ver lo que ocurre, pero antes me gustaría que meditáramos un poco en que nuestra filiación, como decía nuestra hermanita hoy, le llamo hermanita, ¿vale? No pasa nada, ¿no? Vale. Nuestra hermanita decía, es una filiación que la declara las Escrituras y la declara el Espíritu Santo. Y entonces somos hijos de Dios, al igual que Jesús, porque Dios ya nos ve en Jesús si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Entonces es una filiación que está aquí, pero fijaos bien que el disparo, el misil a la línea de flotación viene de parte del diablo para que no lo tengamos claro esto, para opacar esta realidad, para oscurecer esta. No va a quitar la realidad, pero la va a opacar, no la vamos a ver demasiado claro. Hay momentos en que no lo tenemos claro. Esta es la gran tentación del diablo, porque cuando perdemos de vista nuestra filiación, estamos totalmente, dijéramos, perdidos, parece de alguna manera, ¿verdad? Entonces, hermanos, tentaciones las habrá siempre, querido hermano. Olvídate de que serás un angelito de estos que vuelan por el cielo, no. Vas a ser tentado. Había un himno de aquellos de los tiempos de los dinosaurios que decía, tentados seréis, pero sed fieles a Cristo el Rey, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Charo, de este? Cuando éramos jóvenes lo cantábamos. Tentados seréis, pero sed fieles a Cristo el Rey, porque la tentación estará. Y entonces, entrando ya en la exposición de la palabra, nos encontramos, que ya lo ha hecho el hermano Sebastián, ya la ha leído él, no hace falta que la lea, la vamos a reflexionar, porque nos habíamos puesto todos de acuerdo. Elizabeth haría la introducción, Sebastián haría la presentación y Valeria cantaría los himnos que tienen que ver, o los cánticos que tienen que ver con esto. Ya nos habíamos puesto todos de acuerdo en una especie de cónclave que hicimos el otro día por Zoom y ya todo estaba arreglado, ¿verdad? No es así, pero todo cuadra. Entonces aquí nos encontramos que era un culto en la sinagoga. Culto en la sinagoga, se reunían allí la gente los sábados el día de reposo, y más o menos funcionaba, había unos himnos, unos cánticos, había un representante, una especie de ¿cómo te diría yo?, de dirigente en la sinagoga, ¿no? Y entonces allí si había algunas personas que se creían que eran idóneas, que estaban preparadas, se les dejaba leer y meditar, reflexionar un texto. Y aquí nos dice que Jesús se fue a la sinagoga, pero vamos a ir en orden. Dice que se regresó a Galilea. ¿Por qué regresó a Galilea? Porque allí en Judea no le iba bien la cosa, no le querían. Y hizo unos 150 kilómetros hacia el norte, dirigido por el Espíritu Santo. Y entonces dice así, versículo 14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, empoderado por el Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron en toda aquella comarca. La gente hablaba de Jesús. Oye, está por aquí Jesús, en aquella comarca del norte, si cogéis un mapa veréis toda aquella zona donde está el lago de Tiberíades, toda aquella zona, aquellos pueblecitos que hay por allí, aquella comarca se había hecho eco de que Jesús estaba por allí. ¿Por qué? Porque se divulgaron las noticias. ¿Por qué? Porque Jesús estaba actuando. Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba enseñando, Jesús estaba echando demonios, ¿no? Y toda aquella comarca iba llena de estas noticias. Y dice que además de hacer todo esto fuera, enseñaba en las sinagogas, siendo sábado por todos. Fíjate bien, y era siendo alabado por todos. Jesús estaba obrando milagros, cosas increíbles, enseñando en la calle, se sentaba y enseñaba a la gente, además estaba enseñando de una forma, caminando, le llaman peripatetismo esto, que mientras caminaba iba enseñando, mira a los pájaros de aquí, mira al sembrador por allá, era una forma de enseñar
que había en aquel tiempo era aristotélica, ¿verdad? Y entonces, al mismo tiempo que hacía todo esto, se iba a la sinagoga y enseñaba en la sinagoga. Y dice que llegó a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, o sea, el lugar donde creció. Nazaret no era una pequeña aldea, era un pueblo bastante grande. Y según su costumbre, ojo al dato aquí, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. Tenía costumbre el día de reposo ir a la sinagoga, a reunirse con sus paisanos, a reunirse con sus judíos, con sus hermanos judíos, ¿verdad? Costumbre. Estoy convencidísimo de que había muchas cosas que en la sinagoga no le gustaban a Jesús. Que allí había mucha tradición con la cual Jesús no estaba de acuerdo, pero él iba a la sinagoga. Y hermano, es muy posible que vayas a una iglesia o te sientas miembro de una iglesia y haya cosas en esta iglesia que no están 100% de acuerdo a lo que tú piensas. Muy posible. Tenía un jefe que me decía: Javier, acuérdate que no somos un billete de 500 euros que gusta a todo el mundo. Ahora ya no se ven los de 500 euros, pero en aquel momento al principio se veían. Hermano, ni tú ni yo, ni nadie somos un billete de 500 euros que guste a todos. Habrá cosas que no te gustarán, pero esto no es la excusa para dejar de reunirte con tus hermanos. No es excusa. Jesús está claro que había cosas que no estaba de acuerdo con ellos, estaba clarísimo, lo vemos en los evangelios, pero él iba allí, a pesar de que en la sinagoga lo echan también, pero él iba. Mientras no la echaban, él iba. Era su costumbre comunicarse y tener comunión con los hermanos. Y entonces había un momento en la sinagoga que aquellas personas que se creía que les consideraban capacitadas les daban la posibilidad de compartir un texto. Fíjate bien qué interesante. Dice: llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le daban un texto para leer o él lo escogía. Normalmente se le debían dar lo que le llaman la parashá, la porción de la semana o la porción de aquel sábado, y se lo daban a él, ¿verdad? Se lo daban. Y entonces se levantaba a leer y leía aquel texto y lo traducía porque el texto estaba en hebreo, pero la gente no hablaba hebreo. El hebreo era la lengua sacra, la lengua del Antiguo Testamento. Pero la gente hablaba arameo, que era un idioma, dijéramos, parecido al hebreo, pero no era el hebreo, era la lengua popular, la lengua que hablaba la gente. Entonces, normalmente, lo que se hacía era predicar, o sea, leer el texto en hebreo, estaba allí, y él mismo que leía u otros lo traducían al arameo para que todo el mundo se pudiera enterar. Y es muy interesante ver esto porque a veces podemos tener los predicadores la tentación de hablar de una manera tan técnica que no se aclara a nadie. Es como si hablaras en lengua sin interpretación. No hay nadie que se aclare. Y lo importante es que si se predica o si se habla, podamos hablar de una manera que la gente lo entienda. Y por eso se traducía al arameo, que era la lengua popular. La lengua sacra se leía, pero se traducía para que los demás pudieran entender lo que se estaba diciendo. Y fijaos qué interesante. Entonces lee, se pone a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. No sé, hay opiniones de todo, y creo que no es muy importante si realmente ya le dieron el libro del profeta Isaías porque tocaba la porción de aquella semana o simplemente que él lo pidió. No lo sabemos. No nos lo dice, pero yo creo que esto no es lo más importante, ¿verdad? Le dieron el libro del profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito. Yo creo que aquí sí que Jesús, en este libro del profeta Isaías, encuentra el punto. Pero acordaos de una cosa, no nos equivoquemos. No era, en aquel tiempo no era como ahora que tienes el libro dividido en capítulos, en versículos y todavía arriba con epígrafes que dicen:
Esto es lo que trata este texto. Esto nos ayuda a encontrar los versículos, pero en aquel tiempo era todo seguido. Todo seguido. Era difícil encontrar un texto. No era fácil. Imagínate que tú te dan el libro de Isaías, todo, de arriba abajo, y tienes que encontrar Isaías 61. Lo que ahora es para nosotros Isaías 61, que es lo que hace Jesús. O sea que Jesús busca directamente, creo yo, mi punto de vista, mi opinión, que busca este texto del libro del profeta Isaías, ¿verdad? Y entonces se pone a leer el libro del profeta Isaías. Y cuando ha leído todo esto, que lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Dice así, versículo 20, cerrando el libro, ha leído, cerrando el libro, es muy interesante, cerrando el libro lo devolvió al asistente, toma, al dirigente de la sinagoga, ¿verdad? Toma el libro y ¿qué hace? ¿Qué hace? Fijaos bien. Y se sentó, fijaos bien, para leer está levantado, se levanta a leer, y para enseñar, aquí empieza la enseñanza, está sentado, porque el maestro se sentaba en la cátedra, de aquí viene la palabra catedrático, el que enseña, el que se siente y tiene a los demás bajo los pies, se llama. Ha estado bajo los pies de Gamaliel. No es que haya estado besándole los pies a Gamaliel, sino que Gamaliel estaba a una altura superior. Cuando Jesús da el Sermón del Monte, era un tema puramente de enseñanza, de maestro, de catedrático, y se sienta para dar a ti. Entonces, ha leído de pie y ahora se sienta porque ahora va a empezar dijéramos, la exposición de aquello que ha leído, ¿verdad? Y entonces les dice esto, muy interesante, ¿verdad? Dice... y se sentó, y los ojos de todos la sinagoga estaban fijos en él. Qué bueno, estaban fijos en el maestro, en el que iba a dar la enseñanza. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¿Cuál era esta escritura? Ahora la vamos a ver. Si os fijáis, cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, está hablando del Salvador. Este es el que nos ha venido a salvar de nuestros pecados. Este es el que ha venido a por nosotros porque no teníamos ninguna posibilidad de salvarnos. Pero entonces Jesús lo que hace aquí, usando a Isaías, que es Isaías 61, está declarando, está diciendo, está especificando lo que es haber venido a salvar a la gente. Esto es lo que dice. Entonces dice así, en primer lugar, Hebreos dice, llegó y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Lo hemos ido leyendo, lo hemos leído antes y lo continuaremos leyendo más despacio. Pero en primer lugar dice, me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. En el griego, aquí está diciendo, para evangelizar. Me ha ungido para evangelizar, para dar la buena noticia. Y es interesante porque en Isaías, de donde saca este texto, en el hebreo dice, me ha ungido para dar, para compartir, para dar a otros lo que yo tengo. ¿Y qué es esta buena noticia? El Evangelio. Entonces, me ha dado a mí, soy yo la buena noticia, la tengo yo, pero ahora la tengo que compartir. Esto es lo que he venido a hacer. Tengo que repartir lo que a mí me ha sido dado. Me ha ungido para dar, dice en Isaías, dar. Hermano, si tú y yo tenemos la buena noticia, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, y hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, y esto es tuyo, tenemos que compartirlo, tenemos que darlo a otros. No nos queda otra. No puedes dar lo que no tienes, pero si lo tienes, si lo tengo, tengo que darlo a otros. Porque Jesús dice, yo he venido para dar aquello que yo tengo. Yo soy la buena noticia. Y esta buena noticia la tengo que dar a otros. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay posibilidad de ser salvados. Que yo soy el Cordero de Dios. Que puede ser liquidado tu pecado. Por tanto, hermano, aquí es creo yo, una llamada a la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de compartir aquello que hemos recibido. No podemos dar lo que no tenemos, hermanos. Pero si lo tienes, tienes que darlo. Me lo digo a mí, no estoy diciendo, me lo digo a mí.
Si lo tengo, ¿qué no tengo que darlo? Porque Isaías está claro para dar la buena noticia, ¿verdad? Dice, dar buenas nuevas, dice, anunciar el evangelio, dar buenas nuevas, evangelizar, dice en el griego. ¿Para evangelizar a quién? A los pobres. Los pobres, vale, de acuerdo. Los pobres en aquella cultura, acordaos que Jesús estaba hablando en una cultura determinada, que no era la misma que nosotros ahora. Los pobres en aquella cultura no eran simplemente aquellos que no tenían dinero, no eran simplemente aquellos que no tenían dinero. Estos eran pobres, pero había más, ¿verdad? Eran personas, incluía a gente marginada de la sociedad. Marginados, por ejemplo. Eran marginadas las prostitutas, eran marginados los recaudadores de impuestos y estos tenían dinero. Por tanto, no quiere decir que solamente eres pobre si no tenías dinero. Eran marginadas las mujeres, eran muy marginadas las mujeres. Eran marginados los niños, no se tenían en cuenta, ¿verdad? Eran marginados los pecadores, aquellos que eran pecadores que habían cometido pecados grandes, ¿verdad? Entonces, aquí dice, no solamente he venido a dar la buena noticia a esta gente que no tiene dinero, sino a todos aquellos que son marginados por la sociedad. Y hay algo importante. La palabra pobre, aquí en el griego, estaba indicando pobre, pero pobre de verdad, que no tenías dónde caer muerto. Y consideraba a estos marginados, aunque tuvieran dinero, como pobres, porque no eran atendidos, no eran respetados, no eran tenidos en cuenta por el resto de la sociedad. Pero la palabra de dónde viene, la raíz de dónde viene la palabra pobre, es muy interesante, porque quiere decir el verbo agacharse. Agacharse. ¿Qué está indicando aquí? En un lenguaje no verbal, está indicando a una persona que se está agachando para pedir limosna. La imagen no verbal, la imagen de una persona que pide limosna. Por favor, dame limosna. Esto es lo que indica en el griego la raíz de donde sale la palabra pobre. Entonces, ¿qué viene a hacer Jesús? Viene a dar a aquellos que no tenían algo que ellos tenían que pedir porque no lo podían fabricar, no lo podían generar, no lo podían hacer. Y entonces hay un lugar que dice, bienaventurados, macarios, benditos, felices los pobres de... Aquí no se está refiriendo a los pobres que no tenían dinero. Está refiriendo a personas que eran pobres en espíritu, que quería decir, no tenían la capacidad de poder acercarse a Dios, que no tenían la capacidad de poder vivir una vida de santidad, que no podían vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios y necesitaban de la limosna de cada día, igual que un pobre, para poder ir adelante. Y esta limosna es la gracia inmerecida de Dios. Personas que saben que no pueden vivir la vida cristiana por ellos mismos, personas que se saben débiles y que van a caer, personas que han esforzado en hacer las cosas pero no dan para más. Estas personas que ya entienden que sin la fuerza del Señor, sin el poder del Señor, sin la fuerza del Espíritu Santo no pueden ir adelante y se arrodillan delante de Dios y piden la limosna para el día de hoy. Estos son los pobres de espíritu. Había dos clases. Bueno, lo digo más adelante. Pero entendéis esto, hermanos. Pobres que no tenían dinero es una cosa, pero aquí está hablando en las bienaventuranzas aquellas personas que se sienten totalmente incapacitadas para poder acercarse a Dios, para poder autosalvarse, para poder vivir una vida cristiana como toca. Se sienten incapacitadas, saben que no pueden y dependen única y exclusivamente de la limosna, de la gracia que les da Dios para poder ir adelante cada día. Estos son los pobres de espíritu. Y estos dicen, estos son bienaventurados. Porque mientras creo que puedo alcanzar lo que Dios me quiere dar por mis fuerzas, cuando yo creo que a través de mi buena voluntad, de mi esfuerzo, de mis estrategias, puedo llegar a hacer lo que Dios pide, no soy un pobre de espíritu. Todavía estoy pensando que Jesús no tenía por qué haber venido a salvarme, y que el Espíritu Santo no tenía que haber sido dado para ayudarme a ir cada día adelante. Pero hermanos, si tú estás reconociendo que necesitas esta limosna cada día,
esta gracia de Dios para cada día, para lidiar en medio de una sociedad que está en contra, para lidiar en contra de una carne que quiere hacer su voluntad. Si entiendes esto, eres un pobre de espíritu y eres un bienaventurado. Y continúa adelante, dice así, dice, me ha enviado a proclamar, a divulgar, a pregonar libertad a los cautivos. Por eso nos cantaban esta mañana las canciones de libertad tan bonitas que nos han cantado, nos estaban preparando para el mensaje, hermanos. Porque el Espíritu Santo estaba operando, estaba haciendo las cosas a su manera. Y dice así, libertad a los pobres de espíritu, libertad, para proclamar libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. La palabra en griego es muy interesante porque está refiriendo a personas que han sido hechas cautivas a la fuerza, a punta de lanza, que no ha habido más solución que dejarse coger porque si no les mataban, y ahora están prisioneros, son cautivos, ¿verdad? Por el enemigo de nuestras almas, por el sistema en que estamos metidos, que es un sistema que está de acuerdo al enemigo, o por nuestra forma de ser que está basada en nuestra naturaleza humana pecaminosa. De una forma u otra han entrado y han sido cautivados, han sido hechos prisioneros. Personas que se ven que están cautivas, que están prisioneras de deseos quizás, de cosas que han ocurrido en otro tiempo, pero que les han cogido, que les han cautivado, ¿verdad? Y aquí hay otra que dice, para poner en libertad a los oprimidos. Y la palabra de aquí que se usa es muy interesante, porque quiere decir para poner en libertad a los traumatizados. A los traumatizados. Personas que han sido heridas, personas que han sido quebrantadas, personas que han sido destruidas, que están hechas polvo, ¿verdad? Y que han quedado prisioneras de estas heridas, de estas situaciones que han vivido, de estas malas experiencias, de estos desastres que han hecho ellas o que les han hecho otros, pero que de una forma u otra han quedado arrastradas y metidas en la cárcel. Todo esto ha venido a hacer Jesús. Pero hay algo muy interesante, hermanos. Todos hemos vivido diversas situaciones en nuestra vida. Enfermedades, desgracias, relaciones rotas, corazones quebrantados, luchas increíbles que de una forma u otra nos han pillado y nos han cogido. Y necesitamos que alguien nos libere. Y hemos hecho cosas, hemos ido a especialistas y quizás nos han ayudado. Pero Jesús dice, yo he venido a poner en libertad, dejarla libre totalmente, ¿verdad? Y dice así, y dar vista a los ciegos. Esto es muy importante, hermanos. En aquella cultura, los rabinos decían que había unos milagros que los podía hacer cualquier persona ungida por el Espíritu Santo, como hemos visto, profetas, etc., ¿no? Pero había otros milagros que solamente los podía hacer el Mesías, el que iba a venir. Unos lo podían hacer unas personas ungidas por el Espíritu Santo, otros solamente los podía hacer el Mesías. Y uno de los milagros que solamente podía hacer el Mesías era dar vista a los ciegos. Curioso. Por eso os acordáis de que el ciego que le fue devuelta la vista, que bueno, que se le fue dada la vista porque era de nacimiento, nunca la había tenido la vista. ¿Os acordáis? Dice, nunca se ha visto, cuando le preguntan, bueno, ¿y qué pasa con este hombre? ¿Quién es? Yo qué sé quién es. Yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo. ¿Pero qué te ha hecho? Oye, pues yo no lo sé. Me ha dicho que me vaya, que me lave y que tendría... Y le están allí dándole caña y venga y venga. Y dice, nunca se ha oído que alguien que ha nacido ciego le haya sido devuelta la vista. Este era un milagro mesiánico, hermanos. Era un milagro mesiánico que solamente el Mesías lo podía hacer, ¿verdad? Y es interesante porque no solamente se está hablando de vista física, está hablando de una vista espiritual.
La Biblia nos dice que el enemigo ha cegado los ojos para que no veamos. Entonces, si el enemigo ha cerrado los ojos de los incrédulos para que no vean, solamente alguien más poderoso que el enemigo puede abrir los ojos para que vean. ¿Lo entendéis? Y este era el Mesías. Este era el Mesías, Jesús el Mesías, el ungido. Por tanto, hermanos, era más poderoso el que da la vista que el que quita la vista. Pero en el griego nos complica la vida. El griego siempre nos complica la vida. Porque cuando vamos al griego nos encontramos que no dice vino a dar vista a los ciegos. Y muchas versiones dicen lo que voy a decir ahora, lo que dice el griego. El griego dice vino para recuperar, para que los ciegos recuperen la vista, para que los ciegos vuelvan a ver, para que vean otra vez. En muchas versiones lo podéis ver, lo que dice el griego, anablepto, que vuelvan a tener vista. Y nos está diciendo personas que antes veían, pero que por las circunstancias que sean han dejado de ver porque se han enrollado en el pecado, por lo que sea, y ahora Jesús les vuelve a dar la vista, hermano. Y esto es lo que se nos puede haber pasado quizás a alguno de nosotros, que un día hemos visto claro, hemos recibido a Cristo, hemos entendido lo que decía, hemos seguido su palabra, pero por lo que sea, por circunstancias de la vida, nos hemos apartado y se nos ha oscurecido la vista. Pues hermanos, si este es tu caso, Jesús ha venido para que puedas volver a ver otra vez. ¿Entendéis, hermanos? Esto es lo que ha venido a hacer Jesús. Es increíble. Y entonces dice, y además ha venido a proclamar el año del Señor. ¿Cuál era este año del Señor? Era el año del jubileo. ¿Qué pasaba en el año del jubileo? Era el año 50. Cada 50 años había un año que se llamaba el año del jubileo, porque era un año de júbilo. Se hacía tocar trompetas y se anunciaba que aquel año aquellos esclavos que no habían podido pagar y les habían hecho esclavos para poder pagar con su trabajo, aquel año serían liberados. Que aquellos que habían tenido que hipotecar su casa porque no tenían con qué pagar, ¿verdad? Aquel año podrían tener de nuevo su casa, les iba a ser devuelta la casa, iban a volver a casa. Que aquellos que habían estado en la cárcel porque no habían podido pagar iban a ser liberados, y esto se anunciaba con trompetas y fiesta y júbilo, por eso se llaman jubileo, el año del Señor. Y este año, hermanos, estaba apuntando al Mesías que tenía que venir. Estaba apuntando al Mesías, porque el Señor Jesús ha venido a hacernos libres, querido hermano, de todas las culpas que teníamos que pagar con la perdición y el infierno. Él nos viene a liberar y dice, es libre, tú irás a casa con mi Padre. Aquello que hiciste está pagado, aquello otro liquidado. Era una amnistía total para aquellos que eran del pueblo de Israel, y para ti y para mi hermano que hemos recibido a Cristo hay una total amnistía, está todo pagado, liquidado. No tienes por qué pensar en que tienes que pagar nada. Si piensas esto es porque, como se decía esta mañana, Valeria, el enemigo está intentando comernos el coco, pero no es la realidad. Podemos decir claramente, no me interesa, porque la palabra de Dios es mayor. Hay una palabra que a mí me encanta, quizás la haya compartido alguna vez, pero es que a mí me encanta y la repito muchas veces porque me ha ayudado mucho en muchas ocasiones. A ver si la encuentro, porque a veces no la encuentro, ¿eh? No te creas tú que aquí está. Fíjate. Está en 1 Juan 3, 18. Fíjate qué palabra más poderosa. 1 Juan 3, 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Fíjate bien. Con respecto a cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Si hay algo en lo que condene tu corazón, piensa que entre lo que diga tu corazón y lo que diga Dios, es mayor Dios. Es mayor Dios. Entonces, hermano, este año del jubileo ya ha venido
ha hecho Dios el trabajo que tenía que hacer en Cristo Jesús, y entonces estamos, hermanos, nuestros pecados han sido liquidados, no tenemos por qué pagar porque hay uno que ha pagado por nosotros y tenemos una amnistía total. Ahora bien, versículo 18 de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre mí. ¿Os acordáis cuando vino sobre él? Fue en el bautismo, en el Jordán. Allí le fue ungido. Y ungir quiere decir capacitar. Fue equipado para hacer un trabajo. ¿Y cuál era ese trabajo? El que nos anuncia aquí, que hemos visto. Dar vista a los ciegos, liberar, etcétera, etcétera, dar buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús tuvo que ser ungido, porque la palabra Cristo, Mashiach y ungido es lo mismo. Por eso Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Cuando dices cualquiera de tres palabras, estás diciendo lo mismo. Lo mismo. Ungido, capacitado para hacer un trabajo, ¿no? Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo le ungió, le llenó, le capacitó para hacer el trabajo. Y a partir de aquel momento, Jesús no operó como segunda persona de la Santísima Trinidad, operó como un ungido por el Espíritu Santo. ¿Entendéis? Allí fue ungido para hacer el trabajo. No como la segunda persona de la Trinidad, sino como una persona, un hombre de carne y hueso que fue ungido, capacitado, preparado, pertrechado para hacer el trabajo que tenía que venir a hacer. Y entonces dice, Él me ungió para hacer todo esto. Él me ungió. Él me preparó. ¿La preparación ha sido larga? Obviamente. No nos dice nada de los 30 años antes, solamente nos dice en un lugar, dice Jesús estuvo en el templo enseñando, discutiendo con los doctores. En otro lugar dice que estaba creciendo el niño sujeto a sus padres, y crecía físicamente y espiritualmente. Pero no se nos dice más cosas. Los evangelios gnósticos nos cuentan unas películas increíbles, ¿no? Una de ellas que Jesús, pues, cuando era un niño, pues se entretenía y hacía, con barro hacía pajaritos y luego soplaba y se ponían a volar y historias de esas. Son los gnósticos, los evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos, de donde Dan Brown sacó toda esa historia, ¿verdad? Entonces, hermanos, no sabemos mucho, pero Dios estaba preparando a Jesús. Y una de las maneras en que preparó a Jesús fue haciéndole sujeto a sus padres. Sujeto a sus padres. Por tanto, queridos hermanos, pensemos que el que nuestros hijos se nos sujeten es un don de Dios. No lo podemos hacer por imposición, pero sí que tienen que sujetarse a los padres, ¿verdad? Es importante también esto. Y entonces vemos aquí que Jesús, todo este tiempo que estuvo en el desierto y no sabemos dónde, etcétera, etcétera, Dios le estaba preparando para un trabajo fuerte. Tenía un amigo que hace unos 15 días murió. Era muy buen amigo mío, le conocí hace 50 años. Y era piloto de combate, era un piloto y volaba en el ejército y volaba aviones de guerra. Y entonces decidió cambiar y hacerse piloto comercial. Entonces tuvo que hacer muchas pruebas, tuvo que gastarse mucho dinero, tuvo que prepararse mucho, porque el tipo de avión que volaba antes no era el tipo de avión que tenía que volar más tarde. Tuvo que hacer cursillos del tipo de avión que iba a volar, de Boeing 737 o lo que sea, tenía que hacer todo un curso. Tuvo que someterse a pilotos para volar con ellos durante años o un tiempo, al final ser capacitado y puede decir, puede escoger el Boeing 737 o el que sea. Ahora lo puede hacer, pero hasta este momento tuvo que hacer muchas cosas. Hermanos, Dios tuvo que capacitar a Jesús. Pero antes de darle el título, que es cuando viene el Espíritu Santo sobre él y tal, Jesús había vivido muchas experiencias y había sido probado en todo, había sido tentado en todo, pero no cayó. Hermano, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que si somos hijos de Dios, Dios nos quiere capacitar para hacer un trabajo claro y conciso. Dar la buena nueva del Evangelio a otros. Dar la buena nueva del Evangelio a otros. Y hermano, para eso necesitamos la capacitación del Espíritu Santo.
la necesitamos urgentemente, porque con toda nuestra buena voluntad, con todo nuestro esfuerzo de la carne, lo podemos hacer, pero no habrá fruto. No solamente no habrá fruto, que incluso podremos usar algo tan sagrado como es dar el Evangelio para exaltarnos a nosotros mismos, para pensar que somos realmente unos fenómenos, para pensar que el trabajo lo podemos hacer simplemente por nuestras fuerzas. Necesitamos la unción. Si Jesús necesitó la unción para poder hacer este trabajo, hermanos, tú y yo la necesitamos. Es imprescindible. Necesitamos entender que Dios nos tiene que ungir, nos tiene que capacitar. ¿Qué les dijo a los discípulos? No os mováis de aquí, porque aquellos eran capaces de salir como una moto, aunque en aquel momento estaban muy tranquilos y muy temerosos, pero sale Pedro allí, yo qué sé lo que puede hacer, que el hombre un arranque de aquellos que tenía. No os mováis hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos por todas partes, por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá. Hermanos, Dios nos ha hecho nosotros enviados, nos envía a dar el Evangelio a los que tengamos a nuestro alrededor. Primero aquí, después allá, a las personas que ponga. Pero también sabe de nuestra incapacidad. Por eso dice, tienes que ser ungido para esto. Tienes que ser ungido. Si eres ungido, capacitado por el Espíritu Santo, iremos bien. Si no, sí, trabajarás mucho, harás muchas cosas, pero no habrá fruto. No habrá fruto. Porque mi propósito es que hagas discípulos. Y mira lo que dice la palabra. Y aquí voy a terminar. Dice así, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto implica evangelizar. No podemos bautizar a alguien si no le hemos evangelizado antes, si no le hemos predicado el Evangelio. Y entonces dice Pablo en Romanos, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin la capacitación del Espíritu Santo es imposible hacer un trabajo bien hecho. Yo lo que quería decir, hermanos, esta mañana, lo que quería dejar es que si entiendes esto, por lo menos lo que puedes empezar a hacer, lo que puedo empezar a hacer es orar para pedir esta unción, para predicar el Evangelio. La unción, orar, Señor, hay esto, me impide esto, tengo miedo, tengo vergüenza, tengo tantas cosas que se meten por en medio, pero con el poder del Espíritu Santo, tú lo puedes quitar. Orar sí que lo podemos hacer, hermanos, si es que lo entendemos. Por eso yo quiero pedir, hermanos, que ahora nos reunamos en pequeños grupitos y oremos específicamente por esto, por esta unción, por esta capacitación, por ese poder para hablar a otros, para darles las buenas nuevas, para evangelizarlos. Y eso sí que lo podemos hacer. Aquellos hombres que estaban y mujeres que había allí en el aposento alto, estaban orando y allí cayó el poder del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, si tú has entendido esto, búscate 4 o 5 hermanitos por ahí en medio y ponte a orar específicamente por esto. Señor, úngenos, derrama tu poder sobre nosotros, que podamos ser personas que anunciemos el Evangelio, que evangelicemos, que demos aquello que ya nos ha sido dado a otros. Hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a hacer esto que hemos quedado, ¿vale?